Muy buenas tardes, muy buenas noches, un placer saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Si van encendiendo sus cámaras, excelente, así nos podemos ver a los ojos, como corresponde. Un saludo para todos. Hola Andrés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me fue Hola fácil Edgardo, buenas noches. identificarte, Andrés, con ese pullover rojo. Y el fondo, muy metafórico, parezco una especie de guacamaya. ¿Viste? Vamos a estar a tono con el tema de hoy. Saludos a todas y a todos. Un placer, como siempre, compartir con Muy ustedes bien. estos espacios. Qué bien se ve cuando están las camaritas encendidas, así que los invito a todos a encender sus cámaras. ¿Sí? Cuidado, Cecilia, no me vayas a atropellar, siento como que vienes con el carro hacia acá. ¿Sí? Bien. Bueno, bien, qué genial esto de que encienden sus cámaras, está buenísimo, así los podemos ver, se ve espectacular. No, y a todos, Un saludo abrazos, grande, gracias por. gracias, Muchas gracias por gracias. acompañarnos. Veo muchas caras conocidas y algunas caras nuevas también. Edgardo Maidana por acá, para quienes no me conocen, y me acompaña hoy, como en tantas otras noches que hemos compartido estos encuentros, Andrés Monroy. Con Andrés venimos trabajando hace, no sé, 2 años, Andrés, aproximadamente, ¿sí? Dos Más o años, ¿sí? menos, ¿sí? Por ahí algunos se acordarán. Yo ya, la verdad que no llevo la cuenta exacta, pero ya hace un tiempo que para ponerlos en contextos, con Andrés hemos creado la Unión Internacional de Hipnosis y hemos colaborado mutuamente en proyectos también de coaching, de PNL, ¿sí? Andrés a través de su organización, yo a través de la mía, pero somos socios en este proyecto de la Unión Internacional de Hipnosis y en lo que se nos va ocurriendo, decimos, a ver qué tal Andrés, hacemos esto, nos ponemos de acuerdo y vamos para adelante. Y hoy coincidimos en un tema que nos parece maravilloso y transversal, ya lo vamos a ver, que es el poder de las metáforas. ¿Sí? A ver, podríamos con Andrés pasarnos el año entero, ¿sí? hablando de esto y vamos a ver si podemos de alguna manera aportarles valor de una manera breve y profunda en esta hora que vamos a tener aproximadamente. Y como siempre hacemos al final, vamos a hacerle una propuesta porque vamos a profundizar sobre este tema en una formación específica que le vamos a presentar al final para que quiera quedarse y escuchar, bien, con respecto a las metáforas. Hago una introducción y luego, Andrés, vamos como siempre hacemos, fluyendo como según la marea, si te parece. ¿Sí? Seguro, O según la según los marea, vientos. tal cual. Eh, no sé si todos conocerán, Andrés seguro que sí, y muchos de ustedes también, a Gregory Bateson, ¿sí? Reconocidísimo antropólogo que ha realizado estudios sobre psicología, sociología y muchas otras cosas, fallecido ya hace unos años, en un libro que, si recuerdo bien, se llamaba, se me cayó el parlante, Pasos hacia la ecología de la mente. ¿Sí? En ese libro, él cuenta que por allá por la década del 70 aproximadamente, cuando en el país del norte, en Estados Unidos, comenzaban a aparecer las primeras grandes computadoras y se comenzaba a generar una cierta analogía. Ya vamos a hablar sobre las analogías porque forman parte también de todo el pack metafórico, donde se comparaba de alguna manera a la mente humana con las computadoras. ¿Sí? Se decía que la mente humana, ¿sí? o que las computadoras funcionaban como la mente humana y viceversa, ¿no? Que tenían sus puntos de comparación. Sin embargo, la mente humana tiene el diámetro, ¿no? Que habrá unos más o menos cabezones, pero en general tenemos un diámetro estándar, digamos. Pero en aquellas épocas, las computadoras, las más potentes, a diferencia de ahora, debían ser puestas en grandes habitaciones para que tengan una gran capacidad de cómputo. Y hubo un investigador, no recuerdo el nombre, pero lo menciona Gregory Bateson en su libro,
que quiso desafiar a las computadoras y le hizo la pregunta a esta gran computadora si alguna vez iban a poder pensar, si algún día llegarían a pensar como un ser humano. Introdujo la pregunta en la computadora. La computadora comenzó a hacer una serie de sonidos. ¿Sí? En esa época las respuestas las daban imprimiendo la respuesta, no como ahora que es todo mucho más, ¿sí? Mucho más digital. Y empezó la computadora. Empezó la computadora y demoraba, ¿no? Y estaban todos a la expectativa que iba a responder este aparato. Y hasta que, luego de un momento de suspenso, un papel con la respuesta. ¿Qué decía ese papel? Esto me recuerda a una historia. Curiosa respuesta de la computadora. ¿Avanzamos, Andrés? Avancemos, está muy bueno esa intro, porque me da pie, ¿no? Tan antiguo como el hombre, como el ser humano, quiero decir, son las metáforas. Si tú revisas los diálogos de Platón, todos los diálogos de Platón son metáforas, son metafóricos. Si te lees a Heráclito, por ejemplo, el río fluye, somos como el río, metáforas, 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 metáforas. Somos esencialmente seres metafóricos. Es más, estamos habitados por metáforas, constituidos por metáforas. Nuestra vida es una narrativa metafórica. Entonces, cuando la gente habla de metáforas, se piensa que es un tema de contar cuentos, ¿no? Va mucho más allá del tema de contar cuentos, lo cual es muy interesante. Pero más es preguntarles nosotros a ustedes, a cada uno de ustedes, y que cada quien se responda, desde lo metafórico, ¿cuál es tu narrativa? ¿Cuál es tu vida hasta hoy? ¿Cómo es, metafóricamente hablando? ¿Qué historia cuentas de ti? Y te vas a dar cuenta que es una metáfora. Entonces estamos constituidos metafóricamente. Somos una metáfora en construcción. Mira qué bonito. Somos una metáfora en construcción. Edgardo. Sí, y hay un libro, ahí sí me acuerdo, que se llama, no sé si está, la traducción es exacta porque está en inglés, se llama La mente metafórica, de un investigador en neurología, Michael Eirvid, y él dice, afirma, la mente humana es una criatura metafórica. ¿Sí? Fíjate que tal es así, y él dice algo por el estilo. Si estamos leyendo un libro, ¿sí? Tomamos un libro, y mira, siempre estamos en rapport, Andrés, mira que tengo acá. Uy. Lo acabo de mencionar y hace un ratito lo estaba buscando. Bueno, supongamos que estamos leyendo acá, ¿no? A Platón. Y estamos viendo, si ven, un libro tiene, ahí se ven, blanco y negro. Son símbolos. Si los vemos, podemos, digamos, alguien que viene de otro planeta no vería letras, vería manchas. ¿Sí? O sea, realmente eso es mancha. Eso es una mancha que, a través de un proceso neurológico, nosotros hemos aprendido un idioma y lo transformamos en palabras, en sonidos, y finalmente eso en imágenes y símbolos, a través de los cuales interpretamos la realidad. O sea, yo para contar, cualquiera de nosotros para contar lo que interpretamos de esas manchas blancas y negras, lo transformamos en símbolos, en imágenes, en sonidos. Y ahí es lo que dice Andrés, justamente eso. Somos seres metafóricos. No habría manera de comunicar la realidad si no utilizásemos la metáfora. No habría manera. ¿Cómo podríamos contar, cómo podríamos comunicarnos? ¿Sí? Ya vamos a profundizar eso.
¿sí? Hay muchas maneras, no solo una de hacer metáforas, pero bueno, de a poquito nos vamos a ir introduciendo. ¿Sí? Vamos a ir dialogando libremente como fluye, Andrés. Esto quería compartir. Adelante. Tal cual. Y si en un momento dado, en un momento de nuestra historia, hemos sido tremendamente metafóricos, es desde el nacimiento hasta los 7 años. Antes de que aparezca el idioma propiamente, que el niño comience a hablar, la niña comience a hablar, todo el idioma ahí es metafórico, absolutamente metafórico. Es más, el niño, la niña vive y crea amigos imaginarios con los cuales dialoga, juega, tiene una vida muy, muy en la ilusión, porque al final del día una metáfora es un paralelismo, es decir, ¿qué hace la metáfora? La metáfora es un paralelismo entre la vida real, ¿sí? La vida que vivo, y algo que se parece a esto, a la vida que vivo, pero que no puedo explicar con palabras llanas. Entonces la metáfora se encarga de darle forma de alguna manera. Fíjense esto. ¿A qué le suena expresiones como, esto es para que por favor también el que quiera, pues, chatee y podemos comunicarnos. Pero si yo te digo, por ejemplo, cuando te veo, me haces llegar al cielo. Soy tu media naranja. Tú y yo somos uno solo. ¿A qué hago referencia? Rápidamente, ¿qué viene así? ¿A qué estoy haciendo referencia? ¿A dónde conduce esas expresiones? ¿En qué se traducen rápidamente? Si un hombre o una mujer te dice, cuando te miro voy al cielo, ¿qué sospechas tú? ¿Que te odia? O a lo mejor el tipo es astronauta, ¿no? Y va a volar, qué sé yo, pero no pareciera que tampoco es por ahí. Entonces, vivimos dentro de estas expresiones idiomáticas que nos hacen ser lo que somos. Nuevamente, seres metafóricos. Vivimos permanentemente elaborando metáforas. Y cuando hablamos de metáforas poderosas, la gente piensa que, fíjense, esto es bien interesante para los que no conocen mucho el tema, ¿no? Pero es fascinante. Las personas creen que la magia de la metáfora está en su contenido. Nada que ver. Ni siquiera está en el que la cuenta. La magia de la metáfora está, la belleza de la metáfora está en el que la recibe y la interpreta. Y esto también es... No se te escucha, Andrés. Ahora Ahí sí. está mejor. Ahí está, ahí está. Gracias. La persona que recibe la metáfora, que escucha un cuento, una analogía, un chiste, ¿qué hace? La hace suya. Y la hace suya en el momento en que le adiciona sus propias experiencias personales para darle significado. Ahí está el poder de la metáfora. Entonces, para aquellos que piensan, no, es que yo no sé contar metáforas, eso es muy difícil, algo que quede prolijo, como lo hace Edgardo, como lo hace... No, me cuesta, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tiene que ver con la persona que la recibe. Y ahí eso conduce a un segundo o tercer elemento. No hay metáforas que le pertenezcan a alguien. Con el tiempo gozan del beneficio del anonimato. No hay un cuento que sea de alguien realmente. Todos los cuentos, todas las metáforas que recibimos y escuchamos provienen de alguna parte, solo que vienen modificadas por la propia interpretación que yo hago de eso. Un cuento no se cuenta igual por la misma persona 2 veces, o 3 veces, o 10 veces. Y si se cuenta igual, la interpretación no necesariamente del que la escucha mismo. Porque repito, cada quien la escucha desde las propias experiencias que tiene. Y en ese momento la constituye en propia. Es más, miren esto es bien loco. Se convierte en el propio autor de la metáfora, el que la escucha, la interpreta y le da significado. En ese momento pasa a ser propia, pasa a ser de su autoría, porque los elementos que está agregándole no los tenía antes. A ver, esto pudiera uno pensar, o sea que nos las pasamos haciendo plagios de metáfora. Somos plagiadores por naturaleza. Ya está, vamos a decirlo de una, ¿no?
en el sentido lingüístico, quiero decir, ¿no? Obvio. Entonces, ¿dónde está el poder de la metáfora? Cuando hablamos del poder de la metáfora, está en el poder realmente, como decimos en el webinar, transformador. Hay metáforas, hay expresiones metafóricas. Una expresión metafórica que inclusive de pasada te cambia la vida, te puede cambiar la vida. A ese nivel de poder son estas analogías que, bueno, vivimos impregnados de ellas a lo largo de toda la vida. Edgardo. Sí, Andrés, me quedo con lo que dijiste al principio, porque lo que queremos aportarle hoy, porque podríamos hablar mucho tiempo de metáfora y hay mucho para abordar, pero que le encontremos un propósito a esta charla, que es poder transmitirle el poder transformador que tiene la metáfora. Por eso o sea, cuando hablamos de metáforas poderosas, es que cuando Andrés comentaba que el niño, por naturaleza, tiene un lenguaje metafórico y que somos de pequeños expertos en el lenguaje metafórico y simbólico, tiene que ver porque entre los 0 y los 7 años, como decía Andrés, se produce lo que desde el enfoque de otra disciplina, como es la programación neurolingüística, es donde se produce la programación más fuerte, va a decir lo que nos va a determinar, ¿sí?, a lo largo de nuestra vida, ¿sí?, para bien y para mal, muchas veces. Por lo tanto, esa programación, por ponerle un nombre que se entienda de alguna manera y haciendo la analogía con la computadora, para poder reprogramarnos, ya de adultos, si hacemos consciente que hay cosas que no nos están gustando, que no nos están beneficiando en nuestra vida, para generar ese proceso de reprogramación, debemos hacerlo desde el mismo lenguaje en que se produjo. Vale decir, si desde los 0 a los 7 años, utilizando, una comparación, no eres tan bueno como tu hermana, eres un bueno para nada, eres tan inútil como tal cosa, o al revés, ¿sí?, eres veloz como un rayo para las matemáticas, un refuerzo positivo, una programación positiva. Todo ese lenguaje simbólico, metafórico, va generando una programación muy fuerte, que luego cuando crecemos vamos dejando de lado. Es como que estamos utilizando ya otro lenguaje. Por eso se hace tan difícil generar determinados cambios, porque procuramos hacerlo, es como si quisiésemos reprogramar un programa en la computadora usando caracteres o códigos de otro programa. No es posible. Por eso que cuando utilizamos el lenguaje simbólico, vamos directamente, ¿sí?, y de hecho esto también, fíjense, es un lenguaje metafórico, es como que el adulto, utilizando el lenguaje simbólico del niño, puede de alguna manera entregarle los recursos que en su momento ese niño no tuvo, porque no tenía la posibilidad de defenderse, de entender o de tener recursos. Por eso el lenguaje metafórico es ir a las fuentes de donde se produjo, ¿sí?, esa programación que muchas veces no nos está favoreciendo. No sé si se entiende esto, porque esta parte es clave, ¿sí? No sé si te parece, Andrés, acá hacemos como un primer marco abierto, si quieren preguntar, porque, y además, y ahí está la clave de por qué nos gustan tanto las historias. Porque de niño nuestro lenguaje era metafórico. Nuestros papás, nuestros adultos, nuestros maestros nos contaban historias y a partir de ahí fuimos construyendo una realidad. Entonces también ese es el lenguaje que nos puede ayudar a modificar esa realidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y si no, levantan la mano si quieren preguntar, repreguntar. ¿Sí? Y tenemos preparado, creo que nos va a dar el tiempo, Andrés, hay un ejercicio muy interesante que sueles hacerlo, ¿sí?, que es cortito en el tiempo que tenemos, sobre las metáforas para que podamos aterrizarlo a esto. ¿Sí? Seguro. Hay preguntas. A ver, háganos así si estamos siendo claros con lo que les planteamos, y si no, y si quieren preguntar, levanten la mano, y ahí tienen también un botoncito, creo, para habilitarse. Creo que el señor Torres levantó la mano, Edgardo. Sí, y con esta... Sí.
Sí, adelante, John, si le puedes habilitar el micro, adelante. Gracias, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Leonardo, cuando dices que para poder cambiar esa programación debemos utilizar el mismo lenguaje con el que se programó, ¿te refieres al lenguaje con el que fue grabado o el lenguaje el que entiende el cerebro, que son, bueno, hasta lo que tengo un poquito de conocimiento, son las submodalidades? Bueno, mira, muy interesante tu aporte, Kun. Mira, cuando hablamos del lenguaje simbólico, del lenguaje metafórico, ese se expresa a través de lo que, hablando un poquito más técnicamente, ¿sí?, es la manera en cómo, en cuanto a las características de esa simbología, que básicamente son imágenes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El ser humano básicamente, dentro de nuestros sistemas de representación de la realidad, en general utilizamos más el visual, aunque también lo auditivo, lo sensorial, ¿sí? Esa experiencia que vivimos, toda nuestra experiencia, pero esencialmente la que vivimos de pequeños, desde los 0, incluso desde antes, desde el vientre materno hasta los 7 años, ¿sí?, todo eso se va guardando en lo que se conoce como una estructura, la estructura de nuestra experiencia subjetiva. Esa estructura, esa experiencia que está guardada subjetivamente. ¿Por qué subjetivamente? Porque cada uno la guarda de una manera diferente, no guardamos la experiencia de una manera igual. Por eso la misma experiencia nos la representamos de una manera diferente, ¿sí? Fíjense ahora, tomando y en base a esa experiencia subjetiva es que reaccionamos a la realidad. Por eso ante un mismo evento, ¿sí?, hay personas que reaccionan de una manera y otros. ¿Por qué? Porque esa experiencia es diferente. Está guardada de una manera diferente a nivel inconsciente. Pero ¿cómo está guardada? Tal como expresas. Esas submodalidades son colores, brillos, distancias, olores, sonidos, matices, ¿sí? Básicamente metáfora. Cuando nosotros queremos, es como cuando queremos contar una película. ¿Cómo la contamos? ¿Sí? Contando la emoción, los colores, los sonidos, los matices, ¿sí? Me emocioné mucho, ¿sí?, cuando él le vio ese abrazo tan intenso al final de la película y sus lágrimas cayeron, vi todo brillante y él veía el mundo. ¿Se entiende? Entonces esa estructura, cuando hablo de la estructura subjetiva, de lo simbólico, me refiero a eso. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra mente funciona a dos niveles, a un nivel consciente y a un nivel inconsciente. ¿Bien? Hay una ley psicológica que dice que la mente inconsciente, la llama la ley del efecto reversible, ante una disyuntiva, por ejemplo, cambiar o no cambiar, siempre la mente inconsciente es la que va a tener más fuerza. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la mente inconsciente quiera guiarnos? Es cambiando la metáfora, ¿sí?, con la que se ha venido manejando hasta acá. La metáfora de imposibilidad. ¿Vieron que la gente se expresa con metáfora? Ante esa situación me siento atado de manos. Siento el peso del mundo sobre mi espalda. Es la manera lingüística de expresar a través de una metáfora lo que está pasando internamente en esa estructura subjetiva. Si cambiamos esa metáfora, van a cambiar los resultados. Con Andrés vamos a hacer ahora un ejercicio muy interesante para que puedan ver cómo, cambiando la metáfora de nuestra vida, podemos cambiar, reconfigurar nuestra vida. No es que esto sea, ¿sí?, voy a usar otra metáfora, soplar y hacer botellas. Esa es otra metáfora, ¿verdad? No es que sea tan simple, pero sí, ¿sí?, es empezar a hablar en un lenguaje diferente al que, mejor dicho, empezar a hablar en el lenguaje que habla nuestra mente inconsciente, que es el lenguaje simbólico, y que es hablar en el lenguaje de nuestra parte más poderosa. No sé si logro explicarme con esto, Ikum. A ver, ahí te habilito, sí. Ahí está. Sí, sí, me queda más claro. Gracias, Ricardo. Ok, bien. ¿Alguna pregunta más? Complemento un poquito, ¿no? Sí, adelante, La Andrés. respuesta para Ikun.
Y con el tema está también en que la metáfora siendo fundamentalmente una imagen, es decir, el lenguaje metafórico es una imagen. Estoy de manos atadas es una imagen de manos atadas. Cargo el mundo sobre mi espalda es una imagen. ¿Y qué es lo que pasa con las imágenes? Que las palabras o las historias metafóricas, una metáfora, dos palabras, las palabras en imágenes están más cerca del inconsciente que las palabras habituales que usamos en la cotidianidad. Es decir, cuando tú estableces o hablas metafóricamente, estás por una especie de pasadizo comunicándote directamente con el inconsciente. Por eso es que el inconsciente no se traba. Mientras el consciente busca entender el chiste para darle sentido, el inconsciente lo toma directamente el significado y busca con qué macharlo en su reserva de memoria que tiene. Y la memoria, esa metáfora va a encajar o no en las experiencias que tiene la persona. O va a encajar con una necesidad específica que tiene, con un recurso que no ha conseguido y que la metáfora se lo va a aportar. Ahí es donde ocurre la magia, a nivel inconsciente, no a nivel consciente. Y la magia está nuevamente en que mientras el consciente se ocupa de darle significado, porque él no puede dejar de saber, el inconsciente se hace cargo. Entonces, es muy interesante esto porque desde ese punto de vista, las metáforas se constituyen en una especie de abridor de puertas, es como una llave que abre la cerradura de la puerta que va al inconsciente. ¿Dónde están las respuestas a nuestra vida? Y esa es una máxima, esta es una máxima. Nosotros, la solución a los problemas de nuestra vida no parten de la evaluación, reflexión, análisis y razón. La solución a los problemas de nuestra vida no parten de la parte intelectual de nuestro cerebro. Nada que ver. Que él después se apropie del resultado, esa es otra cosa. Él lo que hace es apropiarse de la solución, porque cuando la solución la da el inconsciente, él dice, lo estuve reflexionando mucho y la salida es así. Mentira, es un mentiroso nuestro consciente. Pero nos sentimos a gusto porque sentimos que tenemos control. Y la gente dice, esa muchacha sí es inteligente, ¿viste cómo solucionó? Eso fue razonar, nada que ver. Hoy la neurociencia nos lo presenta de otra manera muy diferente. Así es que tarea para todos nosotros que estamos en este mundo de transformaciones, de cambios, de desarrollos, aprender a usar las metáforas, aprender el poder profundo que tienen las metáforas. Y para cerrar la respuesta a Aykun, a una metáfora se le responde con otra metáfora. Vale decir, a una metáfora no le puedes responder con lógica, porque es agua y aceite, no se van a entender. Metáfora con metáfora, lógica con lógica, ahí sí. Vamos a hablar de matemática, cómo construir un puente, perfecto. Pero vamos a hablar de metáfora, vamos a hablar de metáfora. Y lo que hacemos nosotros en el caso de la hipnosis, y en mi caso particular, y en la que hace Edgardo, cuando yo hago coaching, por ejemplo, mi coaching está impregnado de metáforas. El coaching es una metáfora en sí mismo. Pero yo imprimo a mi coaching el sello metafórico. Introduzco metáforas que son tremendamente poderosas para el cambio de la persona. Ese puede ser transformador. Si algo tiene un valor que no tiene valor, que es oro en polvo, para una persona que está en el mundo, psicólogos, terapeutas, comunicadores, lo que hacemos nosotros, es cuando tu cliente te da una metáfora. Expresa una metáfora. Eso es oro en polvo. Porque yo voy a agarrarme de ahí como un perro de presa y no lo voy a soltar. Sobre eso vamos a hacer un ejercicio ahora cuando Edgardo, cuando tengamos el tiempo y ustedes, y alguien me ayude a hacerlo, porque necesito a alguien que no sé si alguien esté dispuesto a ayudarme con el ejercicio. ¿Habrá alguien por allí? ¿No? No sé. ¿Me están entendiendo dónde quiero llegar con esto, por favor? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro vamos a tener más de un voluntario. Banje y Mari ya se ofrecieron. Qué raro. Ok. Gracias. Consulta. Quiero compartirles qué te parece, Andrés, así rapidito, entre los dos, Andrés, y les compartimos 3 maneras en que se pueden elaborar metáforas
Pero antes quiero preguntarles, ¿quiénes de los que están acá son o coach, o terapeutas, o psicólogos, o trabajan como agentes de cambio? ¿Sí? Si nos levantan la mano como para tener una idea. ¿Sí? Ok. Bien. Excelente. ¿Sí? ¿Quiénes de los que están acá tienen a su cargo personas, ya sea trabajan en equipo de trabajo, son directores, gerentes? Ok. Ajá. Hijos pequeñitos, ¿sí? Por ahí también tenemos hijos pequeños. Ok, bien. Gente a su alrededor que les gustaría que se transforme, que cambie, que encuentre su camino. ¿Sí? ¿Acá? Ok, bien. Para todo eso sirve una metáfora. ¿Sí? Bien utilizada. ¿Sí? Ahí Andrés hace un momento les dio un tips. Una cuestión interesantísima de la metáfora es evitar explicarla. ¿Sí? Si yo explico una metáfora, ¿sí? A través pierde todo el efecto. ¿Por qué? Porque estoy saliendo del lenguaje metafórico y estoy yendo, metafórico inconsciente, al lenguaje racional, analítico de mi parte consciente. ¿Sí? Entonces pierde todo el efecto. ¿Sí? Se activa la parte consciente y no funciona. Es como querer interpretar un sueño, ¿sí? Después que estoy despierto y dice, a ver, no, el sueño, que muchas veces nos envía la solución, la opción, una posibilidad, pero cuando yo lo quiero interpretar desde la parte analítica, pierde todo el sentido. Debo interpretarlo, ¿sí? desde ese propio lugar. Fíjense, hay muchas maneras de elaborar metáforas, pero en el tiempo que tenemos, y para tener el tiempo de que podamos hacer luego una dinámica, que va a ser mucho más interesante y vívida, hay tres maneras. Yo las voy tirando a Andrés y las vamos charlando entre todos. Una es utilizar una metáfora sobre una experiencia propia. Supongamos en una sesión, en una negociación, en una consulta, ¿sí? En una discusión, identificamos cuál es la situación de la otra persona y cuál es la brecha entre esa situación actual y la que quiere llegar. Por ejemplo, Joseph O'Connor cuenta en uno de sus libros de PNL que él llega una vez a comprar el periódico en aquella época donde se vendían mucho los periódicos, incluso hacían cola para hacer la compra ahí en Estados Unidos. Y la persona que estaba delante mío, cuenta Joseph O'Connor, era una persona mayor que le contaba al que expendía los periódicos que hace poco había sufrido un atraco en la calle. Y estaba en un estado emocional pues bastante compungida, asustada, y le contaba, me pasó esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro, muy, muy afligida. Y Joseph O'Connor interviene y le dice, fíjate, a mí me pasó algo muy interesante, contándole al kiosquero como que no le hablaba a esta mujer. Hace poco, ¿sí? Me contó un amigo, una amiga, que había sufrido un evento de violencia en su casa con su esposo. Y que ella durante mucho tiempo, me contó, había estado muy enojada, alterada, hasta que en un momento dijo, bueno, esta persona ya me agredió, no le voy a dar el gusto de que me mantenga asustada. Le pagué y me fui. Y mirando de reojo vio cómo esta persona mayor, hizo como un suspiro, dejó de hablar y se fue caminando tranquilamente. Él no le dijo, mire señora, le voy a contar una metáfora para que se sienta mejor. ¿Sí? Lo hizo de una manera muy estratégica, citando a otra persona y dirigiéndose a otra persona. Esa es el arte. Entonces, una experiencia propia puede ayudarnos, ¿sí? a
a que la metáfora realmente, porque si yo doy consejo, ¿qué es lo que pasa cuando damos consejos? O hagamos algo, a ver, ¿qué te parece, Andrés, si hacemos un juego? ¿Sí? Nos cuentan algo ahí en el chat, ¿sí? Algo que les esté incomodando, algo que les esté molestando, algo que les esté doliendo, ¿sí? Y a través de una metáfora basada en nuestra propia experiencia con Andrés, se la contamos y a ver qué pasa. A ver quién... Laura López tiene levantada la mano de hace un rato. Sí, a ver, Laura, adelante. ¿No? Ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Bien. ¿Se ve bien? A ver, algo que me molesta, un problema de salud, que tiene que ver con la columna. Ok, ok. Bueno, de eso te puedo hablar mucho, porque de hecho tengo cuatro hernias de disco. ¿Sí? Desde hace... me detectaron hace como 20 años. ¿Sí? Y una recomendación que me dio el médico es que en realidad las hernias de disco tienen que ver, la columna vertebral, no saben, tiene la columna, ¿sí? Y los discos, ¿sí? Son lo que de alguna manera son la estructura de esa columna, ¿sí? Son como discos, realmente. Pero ese no es el tema, el disco. El tema es que esa estructura por dentro tiene como una materia gelatinosa. ¿Bien? En algún momento, por algún golpe o por el desgaste natural de los años o por un trauma o lo que sea, esos discos se rasgan, o sea, si los ponemos así, es como que se abren un poquito, ¿sí? Si lo vemos de frente, y esa materia gelatinosa comienza a salir. Y como la columna vertebral es rica en terminaciones nerviosas, en realidad lo que hace es tocar un nervio, ¿sí? Esa materia que sale de ahí. Y al tocar el nervio, ¿sí? Ese contacto es lo que hace doler. Y me dijo el médico, está bien, esa ruptura puede ser irreversible. ¿Sí? Se rompió, se desgastó, pues no hay nada más que hacer. Sin embargo, me dice, hay una solución. Eso puede ser contenido por el músculo que está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que con el transcurso del tiempo uno se va resignando, ¿sí? Deja de hacer actividad física, no trabaja la musculatura. Entonces, ese músculo que antes sostenía y no dejaba que salga, se va volviendo flácido, 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 y deja que esa materia salga. ¿Andrés? Sí. Laura, si la colocaras en metáfora, eso que te está pasando, ¿cómo sería? ¿Cómo Metafóricamente. sería? ¿Mm? Estoy perdiendo el equilibrio. Ujú, ujú. Sabes que yo soy ingeniero de profesión y es muy interesante porque hablaba en estos días con unas personas que están construyendo edificios. Estamos acá en Buenos Aires y el tema es que hay una nueva estructura para hacer edificios. Antes se trabajaba con muchas columnas, pero ahora se está trabajando con una sola columna en el medio del edificio. Y se hablaba era de la capacidad que tienen las columnas de soportar peso. Y que cuando el peso lo excede la resistencia de las paredes, excede el peso, como si del propio edificio, y probablemente tiendan a colapsar. Si bien es cierto que una columna vertebral hoy en día es lo que se está usando, no menos es cierto es el buen cálculo de los pesos que se le colocan y que resista esa columna vertebral. A veces hay pesos demasiado grandes que es necesario revisar. ¿Edgardo?
Sí, y ya no explicamos nada. Lo dejamos que Laura procese lo que le comentamos, ¿sí? Y que su mente haga el proceso. ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros quisiésemos decir ahora arruina todo el proceso. ¿Se Claro, entiende? porque el segundo elemento que decía, el primero fue lo que mencionaba Edgardo, de que contar una metáfora es como, o explicarle es como explicar un chiste, lo matas. Explicas un chiste porque la gente no se rió y es peor. El segundo elemento es la ambigüedad. Para que una metáfora sea efectiva, tiene que ser ambigua. A ver, ¿de dónde saca este tipo el tema de un edificio? Que tengo, yo no sé nada de edificios, a mí no me interesan los edificios, dice Laura en su cabeza, ¿no? Pero va inmerso un mensaje soterrado, que su inconsciente, que yo quería colocar allí, su inconsciente va a tomar y verá si le funciona o no. No es infalible, obviamente, esto, pero usualmente funciona. Vamos a ver qué pasa, Laura. ¿Qué hábitos quizás por allá aparecen en tu vida? Alguien me explicó alguna vez las metáforas en procesos terapéuticos, en procesos de cambio, en coaching. Son como una semillita. ¿Sí? Hay semillas que si son sembradas en la estación exacta, en el momento preciso, germinan y crecen de una manera muy rápida. ¿Sí? Sí. Hay otras que demoran más y hay otras que no crecen. Pero es una semilla que está ahí latente, ¿sí? Y es una opción más, una posibilidad más de generar un cambio. ¿Sí? Dicen por ahí los que entienden mucho de esto, alguien me comentó una vez, un proceso de cambio puede llegar a demorar aproximadamente 7 años, pero hay 3 años en los que ese proceso sí es muy fuerte. Y es normalmente en el momento en que uno está en una búsqueda de algo. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que están acá, si les ha resonado el tema, es porque de alguna manera están en medio de ese proceso. ¿Sí? Otra manera de elaborar metáforas es a través de las analogías. ¿Sí? Que es establecer hay muchas maneras de hacer analogías, ¿no? Pero es establecer una relación de semejanza, ¿sí? Entre dos cosas. Por ejemplo, ¿no? Tu cabeza es dura como una roca, ¿sí? O esa persona es flexible como el agua. La pintura es al pincel lo que la música es a los instrumentos, por ejemplo. Esas son analogías. ¿Sí? O como decía, recuerdo a mi mamá, terco como un burro, decía mi mamá. Este niño es terco como un burro. ¿Sí? Todo ese tipo son analogías. ¿Sí? Pasa que hay analogías que son capacitantes, ¿sí? Y hay analogías que son incapacitantes. Y normalmente, en aquellas áreas de nuestra vida donde nos sentimos incapacitados, nos sentimos limitados, está asociada a una metáfora incapacitante o limitante, inconsciente. Incluso en cómo nos expresamos a diario, en el lenguaje, expresa esa metáfora. Fíjense, hay algo que se utiliza muchísimo, por ejemplo, y no nos damos cuenta, que es la palabra intentar o tratar. Esa es una metáfora, ¿sí? Muy interesante de cómo está mi vida. ¿Por qué? Porque para la mente inconsciente tratar o intentar es lo mismo, casi lo mismo que no hacer. ¿Se entiende? Sí. Y les doy un ejemplo. Intenten levantar la mano. Ya la levantaste, Wilder. ¿Sí? Mary, ya la levantaste. No lo intentaste, lo levantaste. ¿Se entiende? Para la mente inconsciente funciona de esta manera. O se hace o no se hace. El intentar es igual a no hacer. Y sin embargo, muchas veces en nuestra vida utilizamos la palabra intentar, tratar, y ahí aparece como una metáfora, hasta WhatsApp lo utilizo. ¿Vieron cuando WhatsApp no lo podemos cargar? En el WhatsApp web, no sé si alguien lo utiliza y no se puede cargar, y dice intentando conectar.
Mientras no está conectado, dice intentando. Cuando se conectó, desaparece. Y así tenemos muchas metáforas en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo te va? En la lucha. Acá en Argentina se utiliza mucho esto. ¿Y cómo va? En la lucha. Remando. ¿Sí? ¿Cómo le va a esa persona? Pues es congruente con esa metáfora. Claro. ¿Sí? Hay una analogía. Y una manera, no sé si quieres agregar algo más a esto, Andrés, y luego les comparto una más. El resto se lo guardamos para el curso que le vamos a presentar. No le vamos a contar tampoco todo, ¿no? Pero le vamos dejando algunas cosas. Continúa, Edgardo, continúa, por favor. Bueno, entonces, haciendo un repaso, podemos utilizar experiencias personales, que en eso Milton Erickson era un maestro, ¿no? Un maestro, porque incluso las personas, como ya lo conocían, dice, voy a llegar y me va a empezar a contar una historia, entonces ya iba como prevenido, ¿no? Como poniendo y le decían, bueno, a mí me pasa esto, y ya la persona quedaba esperando como, ¿con qué historia me va a salir? Le decía, qué curioso, a mi hermano le pasó algo parecido. Entonces, como le contaba algo que tenía que ver, la otra persona pensaba que le estaba contando algo que no tenía nada que ver con el proceso terapéutico. A mi hermano le pasó algo parecido. Y cuando terminaba de contar la metáfora, pues ya la persona estaba metida en la historia. La otra son las analogías. Y la otra son las citas. Las citas son poderosísimas. ¿Por qué? Porque la cita no lo estoy diciendo yo. Alguien lo dijo. Que no soy yo. Vieron que normalmente las personas tienden a ser renuentes, suelen filtrar los consejos. ¿Sí? Cuando yo quiero aconsejar a alguien, dice, al hijo, eso porque ya estás viejo, papá. ¿Sí? O a una amiga, porque no estás en mi lugar. Cuando yo quiero aconsejar, normalmente genero en la otra persona, ¿sí?, el proceso inverso. En cambio, cuando hago una cita, y les doy un ejemplo cortito. Recuerdo hace unos 2 años fue esto. Estaba dando una formación presencial. Creo que fue de las últimas que dimos acá en Buenos Aires presencial. Y había una persona que realmente tenía una verborragia, pero tal verborragia que llegaba un momento en que ya incomodaba al resto. Siempre hay algunas con ese perfil. Y ya de alguna manera iba demorando y ya estaba entorpeciendo el normal desarrollo de la sesión. Mi experiencia me dice obviamente que lo peor que uno puede hacer es decirle, bueno, a ver, cállese y todo lo demás, sino que tienen que buscar la manera, los recursos para... Porque si no le estamos dando lo que a nivel inconsciente está buscando, que es llamar la atención. ¿Sí? Y se me ocurrió, no sé de dónde, una cita. Y dije, en ese momento me acordaba, en este momento no me acuerdo quién era la cita, pero supongamos, alguien dijo, creo que fue Bertrand Russell, dijo, te escribo una carta larga porque no tengo tiempo de escribirte una carta corta. Y fue como un acto de magia. Automáticamente cambió. Cuando ya estábamos terminando, porque era una formación de 8 días, el 8º día, o el 7º día, que era el tema de las metáforas, tratábamos el tema de las metáforas, ahí como que le cae la ficha, como decimos nosotros. Edgardo, ya sé lo que hiciste. Al 7º día le cayó lo que había pasado, pero ya se había mantenido, ¿sí?, en silencio. Fíjense el poder de la metáfora. Bueno, esto mismo pasa mucho, y hay que ser cuidadoso, ¿sí?, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestras relaciones. ¿Sí? Si yo voy por el mundo diciendo, la vida es una lucha, acá la estoy remando, ¿sí? Acá en Argentina hay
ya no se usa mucho, pero cuando yo era más joven recuerdo que para referirnos a la pareja, jóvenes decía, acá ando con mi peor es nada. No sé si se acuerdan. Acá ando con mi peor es nada. ¿Sí? Con mi otra mitad. Claro, recuerden, la mente inconsciente es literal, no analiza. Para la mente inconsciente, si yo hablo de media mitad, es como que si me falta el otro, me falta a mí la mitad. Y por eso me aferro o sufro tanto una separación. O la posibilidad de una separación. Fíjense que todo es metafórico. Si yo cambio, o sea, si cambiamos esa metáfora, cambia todo. Dejo de ser la mitad de alguien. Yo no soy la mitad de nadie, nadie es la mitad de alguien. Sin embargo, es algo que se utiliza mucho. Edgardo, una cliente me dice, sabes, ¿no? El tema de esta cliente, este es un caso real. Esta cliente me dice que, bueno, en el diagnóstico que hacemos, en la acumulación que tenemos, llegamos al punto de que realmente ella le controla la vida hasta al vecino. ¿Mm? No solamente sus hijos, sino que ella se mete con los nietos, con el vecino, con el verdulero de la esquina. Le quiere controlar la vida a todo el mundo y ella no puede dejar de controlar la vida a todo el mundo. Y ella quiere tratar eso. Porque realmente pues se ha ganado tantos enemigos que ya no quiere tener más enemigos. Tiene hasta sobrenombres, le ponen en la cuadra, que no los voy a repetir acá por razones obvias, una señora, una dama. Pero le digo, eso me hace recordar. Había una vez un monito caminando por la orilla de un río y descuidadamente cayó en él. Los monitos no nadan. La corriente lo arrastra, luchaba con todas sus fuerzas, pero la corriente era mucho más fuerte que él. En un momento determinado desfallecía, bueno, probablemente iba a morir, pero más adelante estaba un pescador tirando una red. Y justo cuando él iba pasando, se enganchó en la red y el pescador pudo sacarlo. Y lo colocó sano y salvo en la orilla. Desde entonces, el monito comprendió que lo que hacía el pescador era bueno y se dedicó de ahí en adelante a sacar todos los seres vivos que estaban en el río para salvarlos. ¿Mm? Eso bastó y sobró. Bastó y sobró. Ese gesto de ponerse las manos en la cabeza cuando te cae la ficha y decir, eso es. Sin más explicaciones. Y eso fue en una sesión de coaching, por cierto. Como les decía, yo uso las metáforas muy dirigidas. Esa metáfora del monito es popular, no es mía, ni mucho menos. Es de la cultura. Nadie es dueño de esa metáfora. Pero la uso en casos como ese, por ejemplo. Otro caso donde la usamos es como un disparador. Fíjense, a veces tú tienes un cliente, y estoy hablando en estos términos porque, bueno, creo que el tema es la transformación, el poder transformador de la metáfora. Y aquí viene un tema que es muy interesante. Seguramente te has encontrado con clientes que no saben realmente lo que les está pasando. Creen saber. Fíjense lo que pasa. El cliente llega a la sesión que es contigo con una estructura de lo que le está pasando, una estructura lógica y racional. Y te la cuenta de la A a la Z, la desgracia de su vida. Yo todos los días cocino y lavo los platos, pero mi marido ni siquiera para lavar los platos sirve. Eso no puede ser. Yo vivo en una amargura permanente. Llega con una estructura de su infelicidad, de su incapacidad o de lo que sea, como la estructura. Nosotros tenemos una inmensa facilidad para estructurar infelicidad. Somos muy buenos. Somos más buenos construyendo infelicidad que construyendo felicidad. La persona llega entonces con su estructura muy lógica, muy racional de lo que está pasando. Y por ahí no va a conseguir salida. Es más, la persona lo que quiere es que tú la abraces, te entiendo, pobrecito, pobrecita, ¿cómo es posible? Te tocó vivir esto. ¿Qué te puedo decir? Eso es lo que esperan normalmente. Yo uso una pregunta que es destapadora y que la saca de la estructura. Y es algo que vamos a trabajar, por cierto, los que quieran acompañarnos en la formación que vamos a dar. Es una pregunta poderosísima, pero por lo sencilla. Pregúntale, y les pregunto a ustedes ahorita, porque quisiera hacerlo con
Creo que era Bange, ¿quieres ayudarme con esto? Que levantaste la mano. Ok. Le pregunto a la persona, ¿tu vida hoy es como que? Si tuvieras que compararla con algo, ¿como qué sería? Esa pregunta le mete el pie al cliente, le da un traspié, casi se caen porque no se esperan ese tipo de preguntas. Se supone que ellos vienen con su verdad de lo que les está pasando. Y quieres que tú se las soluciones como que si no fuera un solucionador. Nosotros no somos solucionadores, mis estimados colegas. La gente soluciona sus propios asuntos o no los soluciona. Uno interviene y acompaña hasta ahí. Eso es muy importante, ¿no? Parte de la deontología de los terapeutas y de la gente que estamos en este mundo de cosas. Ahora, fíjense, ¿no? Suponte que yo estoy gracias, Evangelina, por estar allí atenta y ayudarme. Fíjense, ¿no? Suponte que estoy con si activamos el micro, por favor, a Evangelina sería muy bueno. Gracias, John. Suponte que estamos en una sesión de coaching o una sesión de PNL o de lo que sea. Recuerden que esto no solamente aplica al coaching. Hablamos del coach como un director de un proceso, como alguien que dirige un proceso, ¿no? Y lo comparte con su cliente. Entonces, aplica en cualquier área, en cualquier rama de lo que tú haces. Entonces, bueno, yo tengo ya a mi cliente, me está expresando su dolor, me está contando lo que le está pasando, y yo estoy escuchando toda su mente racional, cómo orquesta su situación, cómo la construye, cómo la edificó, y cómo no consigue salidas de esa situación, porque lo que hace es girar alrededor del mismo eje, no va para ninguna parte. Se nutre en ese girar sobre sí mismo, no va para ninguna parte. Lo que hace es robustecer su creencia de su mala suerte, de su desgracia, de su frustración o de lo que sea. Por ahí no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado. Entonces sale la pregunta. Y vamos a suponer que fuera así, Manje. Manje, tu vida hoy es como qué. Es como una tormenta. Como una tormenta. Esa tormenta, ¿puedes describírmelo un poco? ¿De dónde se encuentra? ¿En tierra firme? ¿En el mar? ¿Cómo es esa tormenta? Está en el mar Sí. y crea unas olas inmensas y hay un barquito por ahí que está queriendo naufragar. Ok. ¿Y tú te consideras culpable de si llegara a naufragar porque tú eres la tormenta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te harías cargo tú de ese barco si le llegara a pasar algo? ¿Sí? ¿Qué te molesta más, ser tormenta o está la posibilidad de que ese barco naufrague? Me molesta más ser la tormenta. Ser la tormenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hago naufragar al barco. Ok. Y en lugar de tormenta, ¿cómo te gustaría que fueran las cosas en tu vida? Bueno, que fuera sin nubes, bueno, con poquitas nubes, pero con sol, y que estuviera el mar en calma. Qué interesante, qué interesante. ¿Eso es posible en tu vida? Supongo que sí. ¿De qué depende? ¿Perdón? ¿Del barquito? ¿Depende del barquito? No, depende de la tormenta, del cielo. Correcto. Si sacas al barco de la ecuación, ¿qué pasa con la tormenta? No importa que haya tormenta porque nadie va a naufragar. Ahí está, ahí está. Y es responsabilidad tuya entonces necesariamente un barco que está en el mar está para navegar. ¿Hasta qué punto la tormenta tiene culpa en eso? La tormenta es la tormenta. Cierto, ¿Mm? cierto. ¿O es que al barco le gusta arrimarse a la tormenta? No creo. No, ¿verdad? No tiene sentido. Los barcos huyen a la tormenta.
El barco debe tomar su decisión y tú la tuya. ¿Mm? Ser tormenta es interesante. Ser tormenta es interesante. ¿Tú sabes cuánto celebran una tormenta en Etiopía que llueve 300 milímetros en el año? Salen a la calle y lo celebran con fiesta y hacen sacrificios. Pobres cabras, pero hacen sacrificios con cabras. Una tormenta, que nos caiga un rayo, no importa, pero llueve, por Dios. Sí. ¿En qué contexto tu tormenta es maravillosa, Ángel? Porque todo depende del contexto. ¿En qué contexto sería maravillosa? Ujú. No te voy a decir que en Etiopía, pero ¿en qué contexto sería maravillosa una tormenta, esa tormenta que estuve ahorita? ¿Para hacer qué? ¿Qué te permitiría hacer en un buen en otro contexto esa tormenta? Ser una tormenta en movimiento, a ver. Limpiar el aire. Ok. Beneficias, ¿verdad? Aparte de eso, ¿qué haces con esa energía que tiene una tormenta per se en otro contexto? Esa energía la utilizaría para mí. Dame un ejemplo como para qué más o menos. La utilizaría para tener un cambio de vida radical. Ahí está. Para atreverte para movilizarte. La energía moviliza. La única forma, escuchen esto, y esto es un ejercicio, ok, pero la única forma en que nosotros movilizamos y tenemos realmente desplazamiento de un lugar donde estamos, donde queremos estar a través de un empujón energético, es a través de energía. Un electrón no pasa a la siguiente órbita si no sufre el impacto de un rayo de luz que le inyecta energía y lo mueve. Entonces, qué interesante, visto así, ¿verdad? Qué Sí. interesante. Qué interesante. ¿Quién detiene una tormenta en movimiento? ¿Quién puede con ella? No, nadie. No, nadie. Ok, ok. ¿Qué le faltaría a esa tormenta para tener mucho sentido en tu vida? Dirección. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, esa dirección, en la próxima sesión que nos vamos a encontrar, vamos a determinar hacia dónde esa tormenta la vas a dirigir, porque es unos recursos fabulosos que tienes ahí. ¿Lo ves? Ahora vamos a suponer que cerramos. Fíjense esto, miren la cara de Ángel. Ángel, tu vida hoy ahora es como que, ¿cómo sientes que es tu vida hoy? Te doy 2 segundos simplemente para que dejes que fluya lo que vas a decir. Como una tormenta con dirección. Ahí está. ¿Vieron? Muy distinto a lo que al principio. Eso es transformación. Eso es transformación real. Porque ahora hay un norte, hay el deseo de focalizar una dirección donde antes no estaba. Antes había mucho miedo y responsabilidad por algo que no tiene, es responsable. Esta es una forma entonces en que usamos nosotros el poder de la metáfora para el cambio. Gracias, Ángel, como siempre. Gracias a ti. Espectacular. Un beso. Cualquiera pensaría que nos pusimos de acuerdo, nada que ver. Esto el Gaudio no manejamos estas cosas así. Pero bueno, ¿vieron? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Utilicen la pregunta. Cuando el cliente se tranca, que tú sabes que no tiene claro qué está pasando con su vida, pregúntale. Vamos a hacerlo más fácil. Tu vida hoy es como qué. Y como se dieron cuenta, yo agarro esa metáfora y no la suelto más. No la voy a soltar más. ¿Y por qué no la voy a soltar más? Y esto es medular. El quiebre que presenta tu vida es un quiebre porque trae de la mano la solución. Siempre. Siempre. Lo que pasa es que yo no sé por qué no nos lo creemos y nos cuesta tanto creernos. Pensamos que la cosa es para siempre. Todo pasa. Todo se soluciona. Todo pasa. Hasta la ciruela pasa.
Todo pasa, hasta la ciruela. Hagan la cuenta. ¿Cuántas veces estuviste atascado en tu vida por una situación que no sabías? Dios mío, se acabó el mundo. Y como por arte de magia, cuando lo deseaste realmente, llegaron alguien, cuando escuchaste un cuento, una metáfora, un chiste, una palabra, una valla publicitaria, que es una metáfora en sí misma, con un mensaje que estaba escrito para ti. Que conscientemente no lo hayas tomado es otra cosa, pero las soluciones comienzan a aparecer porque están en el campo de energía. No puede haber un desequilibrio en el campo de energía si no hay un equilibrio que le hace balance. No puede existir. Cuánticamente es imposible. ¿Verdad que es maravilloso? Entonces, ajá, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros dándonos con el fuete de mi mala suerte? Porque es que yo no consigo solución en la vida. No la consigues porque la espantas con la forma de los pensamientos que tienes. Yo nací para carreta, adelante van los bueyes siempre. Bueno, tu vida será como una carreta siempre. A este valle de lágrimas, lo que decía usted, Edgardo, a este valle de lágrimas se vienes a sufrir, a pagar. Bueno, está perfecto, la vida te lo va a proporcionar completica las lágrimas en tu valle. Ahí están, esas metáforas son metáforas altamente limitantes. Hay refranes que son mortales y que culturalmente los adoptamos como si fueran propios. Loro viejo no aprende a hablar. Dios mío. ¿Ustedes conocen algo más incapacitante que ese dicho? O sea, yo tengo, por cierto, que cumplo año el 20, acuérdense de mi cumpleaños el viernes cumplo año, atención. Llego a mis primeros, bueno, no voy a decir cuántos, pero si fuera por ese dicho, yo me quedo ahí en una mecedora esperando que pase el tren, meciéndome tranquilamente. No, la vida es para adelante, la vida es para allá. Yo tengo un alumno en coaching que tiene 85 años, 85 años, un alumno, y está lleno de vida y una persona fabulosa. Entonces, cuidado con las metáforas limitantes. Esas transforman, pero para atrás, al revés. Cuando te escuches con uno de esos dichos, con una de esas metáforas limitantes, obsérvala, identifícala y decir, no me sirves. Dile, no me sirves. Porque te llena de basura la cabeza. Y como pienso, siento, como pienso, actúo, como actúo, hago. Como pienso, siento, como siento, actúo, como actúo, obtengo resultados. Entonces hay que cambiar nuestro patrón metafórico, nuestros patrones metafóricos, hay que observarlos y trabajar en ellos. Esa es una recomendación de oro que les quería dejar. Edgardo. Mire, las personas normalmente no cambian porque creen que no pueden cambiar. A un nivel inconsciente, ¿sí? Creen que no pueden cambiar. Y tiene que ver con la metáfora que se han construido. Fíjense lo que decía Andrés. Ya para ir cerrando, les quiero contar algunas metáforas. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Han escuchado eso? Fíjense cómo... ¿A quién le gustan las sorpresas? Levante la mano al que le gustan las sorpresas. En realidad, nos gustan las buenas sorpresas. A todo lo demás le llamamos problema. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si erradicamos la palabra problema y empezamos a llamar de otra manera? ¿Qué tal sorpresa? Porque todo tiene solución. Lo que pasa es que a la solución que no nos gusta le llamamos problema. Todo eso es lo que les he dicho, son metáforas. Para cerrar les cuento una cortita, que tiene que ver con muchas veces nos boicoteamos con el cambio, y ya a los que quieran quedarse les contamos con Andrés, que es lo que viene. Y este es un experimento científico que se hizo ya hace unos años, y se colocó a unos... Esto fue hace como 40 años, en una habitación, volviendo al tema de los monitos, me hizo acordar a Andrés. En una habitación se puso a 5 monitos, una escalera,
y arriba de la escalera una banana, un plátano. Obviamente, los monitos, para eso es una buena sorpresa, ¿verdad? Entonces fue el monito más avispado, más inquieto, comenzó a subir la escalera para tomar el plátano. Y en el momento que comenzó a subir, abren las puertas, entra uno de los investigadores y con una manguera enorme de agua helada los moja a todos los monitos, que huyen despavoridos, no sabían dónde meterse, y por supuesto el que estaba subiendo salió corriendo despavorido. Y así cada vez que un monito quería subir la escalera, se abría la puerta, aparece un hombre con una manguera de agua helada, los bañaba a todos los monitos e interrumpía su escalada hacia el plátano. Y así, cada vez que un monito quería subir, se repetía. Hasta que en un momento los monitos ya dejaron de subir la escalera. A la semana, sacan un monito y ponen un monito nuevo. De manera que había 4 monitos viejos y un monito nuevo. Obviamente, ¿qué es lo primero que hace el monito? Nuevo, subir la escalera. Pero esta vez no hizo falta que abran la puerta y entre alguien con la manguera. Fueron los otros monos los que directamente lo bajaron al mono, lo golpearon, ¿sí? Y el más golpeador era el primer mono, el que ha querido subir primero a la escalera, ¿sí? Ya había perdido ese ímpetu y todo, y le pegaba al otro mono para que no se suba. A la otra semana ponen otro monito nuevo y sacan otro de los viejos. Y se repite. ¿Quiere subir el monito? Vienen todos los otros, incluido el ex monito nuevo, que ya era monito viejo y ya era monito golpeador, lo bajan a este mono nuevo y lo golpean en el piso para que no suba la escalera. A la 5ª semana, ya eran todos monos nuevos. Ninguno había visto al hombre que los había rociado con la manguera de agua fría. Y sin embargo nadie subía la escalera. El próximo, ya les digo la fecha. ¿Les gustó el cuento del monito? ¿Sí? Ok. El próximo 27 de agosto vamos a hacer una especialización en coaching con metáforas transformadoras. ¿Sí? Cuando digo coaching, no es porque necesariamente sea para coach. ¿Sí? El coaching es un proceso, ¿sí?, de acompañamiento para ir desde un estado actual donde no estamos cómodos, no nos sentimos satisfechos, ¿sí?, hasta un estado deseado, ecológico, diferente, un estado de recursos. En este caso, el vehículo, de hecho la palabra coach viene de coche, el vehículo va a ser la metáfora. Es decir, vamos a mostrarles distintos abordajes, distintas maneras de generar metáforas, estructuras de cómo elaborar una metáfora. Y lo más interesante, y acá me puedes apoyar, Andrés, porque en esto eres un especialista, ¿sí?, de los mejores que conozco, cómo eso que parece tan elusivo, tan raro y tan difícil de hacer como tener la inventiva de sacar una metáfora de la nada, no es tan difícil en realidad, cuando uno tiene una estructura. ¿Sí? Vamos a mostrar cómo cada uno de ustedes puede convertirse en un gran creador de metáforas, sin necesidad de tener experiencia, sin necesidad de ser un coach, un terapeuta, ni psicólogo, ni nada, simplemente conociendo que hay una estructura a través de la cual se puede generar y pueden convertirse en maestros de generar metáforas, pero no solo para contar una metáfora como quien cuenta un chiste, sino incluso contar un chiste pero que tenga una finalidad, que es ayudar a la persona a ir desde acá donde está, ¿sí?, bloqueada, incapacitada, confundida, a un estadio
de mayores recursos. Y ese trayecto se hace a través de la metáfora, yendo no de una manera consciente, sino de una manera inconsciente, por lo tanto mucho más poderosa. ¿Sí? Esa es la propuesta para el 27 de agosto, ahora dentro de muy poquito. Van a ser 4 horas, tal vez un poco más, porque siempre nos extendemos un poquito. Van a recibir mucho material de apoyo para que puedan realizar todo el proceso, aprenderlo, ¿sí? No solo aprenderlo, sino aprenderlo, se va a decir hacerlo propio. Y sobre todo, transmitirles cómo esa estructura subyacente que les va a permitir aplicar todos los enfoques para elaborar una metáfora que les vayamos transmitiendo. No sé si saben que la palabra metáfora viene del griego, ¿sí? Que significa, meta significa fuera, más allá, del otro lado, y está el prefijo, no sé si se pronuncia bien en griego, pherein, que es la segunda parte de la palabra, que significa trasladar. O sea, significa trasladar, llevar más allá de. ¿Sí? Y es una herramienta que facilita realmente esa transferencia o esa traslación de aprendizajes, de estados y de recursos a un lugar de mayores aprendizajes, mejores estados emocionales y mayores recursos. Andrés, si quieres agregar algo más. Sí, esta formación de 4, un poquito más, el tiempo que nos tome, va a tener una pequeña evaluación al final. Nosotros le vamos a pedir a ustedes una metáfora en base a lo aprendido y luego van a tener un feedback revisada esa metáfora para que la mejore. Y es un valor agregado que queremos darles. De modo que sientas que está siendo evaluado en el nivel propio de tu elaboración de metáfora. Y otra cosa aquí que le dijimos al principio, si tú estás en el mundo de la terapia, en este mundo de relacionarte con el otro, estás en un mundo comunicacional. Es tarea necesaria con nosotros o con quien tú quieras desarrollar el elemento metafórico. Tiene que hacerlo parte de ti, tiene que ser natural, es un hábito hablar en metáforas. A mí me salen las metáforas así porque yo soy un tipo superdotado, nada que ver. Práctica, evolución, escribir mucho, tener muy buena lectura, hay que leer mucho y vamos aprendiendo de los que realmente saben hacer escritura y vamos consolidando nuestra propia forma de hacer metáforas. Esto es fundamental si quieres realmente destacarte en el plano profesional. Y en el plano personal igual. O sea, qué bonito es que uno sepa contar un cuento ante una situación determinada, tener una salida metafórica es muy elegante, además te da mucho prestigio por el fondo que puedes imprimirle a las metáforas con lo que te vamos a enseñar. Así es que, nada, eso básicamente, Edgardo. Y esperarlos a los que estén va a tener, primero va a ser como, imagínense como dos caras de una misma moneda, ¿sí? Por un lado está todo el abordaje profesional, si se quiere, ¿sí? Mostrarles los principios fundamentales del abordaje del proceso metafórico aplicado a procesos de cambio. Repito, no necesariamente profesional, ahora sí es profesional, genial, pero esto se aplica incluso al ámbito familiar, al ámbito de la pareja, del trabajo, donde ustedes quieran, ¿sí? Sino que también vamos a... y eso por un lado, ¿sí? Y a estructurar un lenguaje artísticamente vago, ambiguo, que permita además que es a la vez un arte y una ciencia. Eso por un lado. Pero por otro lado también que traigan, ¿sí?, a estas 4 o 5 horas de taller de especialización, si así lo quieren, así como Evangelina trajo acá una situación que no conocemos los detalles porque lo contó a través de una metáfora, y eso es lo interesante de todo esto, que les va a permitir traer a este contexto alguna situación personal, profesional, la que sea, donde sientan que están estancados, que no pueden avanzar, traerla acá para que lo puedan abordar también desde la otra cara,
que es desde la cara de la transformación personal. De manera que puedan llevarse no solo aprender una herramienta y un proceso para guiar a otros en procesos de cambio y aplicarlo a su labor profesional, sino que además puedan llevarse, y creo que es fundamental esto, herramientas para cambiar la metáfora de su vida. Porque la metáfora es un punto de apalancamiento en la transformación personal, donde el lenguaje tiene muchísimo que ver, pero el lenguaje simplemente está expresando nuestro mundo interior. Y ese mundo interior, como lo decíamos al principio, ese mundo subjetivo está hecho de metáforas. Si cambiamos esa metáfora, con un proceso, con un modelo o varios modelos que van a aprender, van a poder elicitar, o sea, sacar esos recursos que están en la estructura profunda y traerlos a su vida diaria, que de eso se trata. No solo de aprender desde la teoría, qué interesante el abordaje de la metáfora, puedo hacer esto, lo otro, que lo van a ver, sino que realmente les sirva para transformar su vida. Porque en realidad, si ustedes analizan su vida, está directamente relacionada con la metáfora que han creado sobre su vida. Ni más ni menos. Y el lenguaje es totalmente generativo. ¿Qué significa? Que el lenguaje que utilizo, nuestro lenguaje todo el tiempo es metafórico, simbólico, comparativo. El lenguaje va creando nuestra realidad. Cuando nosotros decimos, mi vida es como tal cosa, ¿sí? Mi vida es como escalar una montaña inclinada, eso es su vida. Pero eso que expresa el lenguaje es la expresión, es solo la expresión, la superficie de una estructura profunda que guarda eso, esa inclinación, todo lo que significa, ¿sí? El esfuerzo, la lucha, el sacrificio de eso. Si yo cambio eso, todo cambia. Y las metáforas no necesariamente son historias, cuentos, que pueden serlo. Las metáforas pueden ser muy cortitas, muy, muy cortas. Incluso pueden ser preguntas. Las preguntas que nos hacemos. Cuando decimos, pero ¿cómo puedo resolver esto tan difícil? Y si en lugar de preguntarme, ¿cómo puedo resolver esto que es tan difícil? Yo me pregunto, ¿cómo sería si fuera fácil? Si comienzo a cambiar, ¿sí?, mi lingüística, comienzo a enfocarme en otras cosas, esa estructura profunda va a cambiar. Y ahí voy a empezar a ver los resultados. Observen las redes sociales y observen cómo se expresa la gente y la congruencia. Y si no, observen a su alrededor. Cómo se expresan sobre la vida, sobre ellos mismos. Y esa congruencia que guardan con eso. Así que es la propuesta que queremos hacer. Esto es lo podríamos incluso equiparar a una maestría, ¿sí? Porque vamos a ser muy precisos y muy eficientes en volcarles lo esencial, ¿sí?, la estructura esencial y los enfoques esenciales para que se puedan volver expertos con la práctica, por supuesto, a través del uso de la metáfora. Porque no tiene que ver con otra cosa más que con la práctica. Porque de hecho ya somos expertos en contarnos metáforas, simplemente que no nos damos cuenta. Se trata de entender ahora cómo se configura esa estructura para poder cambiarla. ¿Sí? Todos pueden construir una casa si entienden de arquitectura. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar sobre nuestra arquitectura interna, sobre ese mundo subjetivo, ver qué arquitectura simbólica tiene y cambiarla. Y ya. Les vamos a dejar ahí en el chat y también una placa con los datos de contacto del área comercial para que puedan abordar, para que puedan consultar. El valor de esta formación nos ha costado ponerle un valor, pero hemos acordado con Andrés porque, digamos, a un nivel de especialización, los valores
en general son importantes porque hay mucho detrás y porque hay una condensación de mucha experiencia y mucho saber. Pero lo hemos dejado en $99 con algo más. Aquellos que se comuniquen ahora ahí en el chat, creo que ya está el enlace para que se comuniquen. Les hemos hecho una oferta, estamos haciéndole una oferta 2x1 para los que se contacten ahora. Para decir que en lugar de invertir los $99, por el mismo importe van a poder invitar a un amigo, una amiga, un familiar, a su pareja, compañero de trabajo, a quien ustedes quieran. ¿Sí? Esa oferta caduca ahora, ¿sí? Y luego sigue teniendo el valor de $100 a los que se contacten ahora, y acuerden ahí con Joaquín que los va a atender, van a tener esta posibilidad de tener el 2x1. ¿Sí? Les dejo también la placa, ahora un segundito, para que con todos los datos de contacto, aunque lo más directo es ese enlace que les pongo ahí porque va directo al WhatsApp. De mi parte nada más, no sé si quieren preguntar o decirnos algo, consultar algo con respecto a la formación o con respecto a lo que vimos. Y si no, de mi parte es todo. Andrés, nos levantan la mano, nos escriben por el chat. Sí. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos y escucharnos. Y nos encantaría verlos como siempre en esta formación que va a estar divina, de verdad. Como una manzana roja para comérsela. ¿Vieron? Dios los bendiga a todas y a todos y nos vemos muy pronto. Ahí les comparto la placa. Gracias, Andrés, como siempre, un placer, un honor compartir el espacio. Ahí les dejo la placa para un abrazo grande y aprovechar la promo y nos va a encantar.